Continuamos en el mañana siendo las 11:17 y un aplauso fuerte que tenemos ya acá con nosotros al doctor Daniel López Rossetti. Hola. Gracias, Mex. Amigo personal, alguien que lo quiero mucho, nos conocimos por los 2000 ahí en Radio Mitre y de ahí quedó... 2000 ya. Claro, 2000. Estaban los hermanos Mesa, ¿te acordás? Los hermanos Mesa, mirá. Sí, sí, Gabriel. Sí. Y sí, pero la época de Lalo, que hacíamos Lalo. animados. Lalo, exactamente, sí, señor. Con Tenenbaum, ahí lo conocí a Ernesto también, y conocí a Fanny Mandelbaum. Esa época, 2005, por ahí. ¿Cuánto? Ya van a ser 20 años. Sí. Es mucho. Marcelo Slotto después. Marcelo Slotto, total. Divino Slotto. Sí, un montón de gente, y ahí lo conocí al doctor. Un hombre inquieto, hablando siempre del estrés, armó la clínica justamente. Servicio de Medicina del Estrés del Hospital. Sí, de San que Isidro, algo que uno nunca supo bien qué era eso, qué pasaba. El surmenage, le decían en una época. ¿Tenés algo así? Nunca que la cabeza o te podía enfermar. Esa posibilidad del estrés. Perdón, no quiero hablar pero eso es maravilloso porque es incansable, está en el hospital de San Isidro, está en todos lados, no es Dios, no, pero está en todos lados. No me aburro. No se aburre, no me aburro, ¿sí? no Ahí me está. Curioso. Y claro que sí. Y bueno, y escribió, ya viene escribiendo, me encanta. Porque siempre agarra a distintos personajes de la historia y trata de explicarnos a partir de sus enfermedades en un momento, qué los llevó, qué tenía, cuál era el punto débil de cada persona y qué se los destaca, y en este caso analizando un poco que es una especie de novela donde la Gioconda va contando. Contanos. Sí, ahí es una historia distinta. Ya había escrito Mex algo sobre Leonardo da Vinci que me interesa por la función mental y me interesa mucho el personaje y el Renacimiento. Sí. Y en algún momento tuve la suerte, me enlacé a través de la UBA, de la Facultad de Medicina, donde tenemos la cátedra de Estrés y Salud, la cátedra libre en la Facultad de Medicina de la UBA, y me enlacé con el curador de la Gioconda, el que la cuida, el que cada tantos años dirige el grupo que la saca y la estudia, entre otras cosas, para ver la tasa de envejecimiento, porque es una mujer que hoy tiene 520 años y está sin lifting. Mientras que hay otras obras de Leonardo da Vinci que están en el Louvre, como la Santana, la Virgen y el Niño, y el San Juan Bautista, que están restaurados, es decir, que tuvieron lifting, por decirlo simple. La Gioconda no tuvo nada. No tuvo nada, y Macron no la autorizó en el 19, cuando se cumplieron los 500 años de la muerte de Leonardo. Dícese que, por supuesto que el equipo del Louvre quiere restaurarla. Hay toda una historia atrás de eso. Lo cierto es que me enlacé con él y tuve una reunión en el departamento de arte que creí que iba a ser, porque estaba estipulado, entre 5 y 10 minutos. No te sentás fácil con el curador de la Gioconda, la Gioconda, y duró 1 hora. Fue una reunión una de las eventos más movilizantes de mi vida. Estar en el departamento del Louvre, me sentí en el Código Da Vinci, y la charla con Vincent Ledevian, a quien le agradezco y me sigo mandando mails, ¿no? Mira, fuiste a investigar a saber qué cosa, qué información pudiste sacar ahí. Yo, como ya había escrito y siempre hice algunos artículos de el porqué de la creatividad, entre ellos vos, que sos una persona de creatividad, qué elementos hacen a la creatividad que todos tenemos y que algunos obviamente tienen perfiles más salientes, y imaginé en un momento, mirando a la Gioconda, estaba mi señora al lado y me quedé mirándola en condición privilegiada casi 1 hora, y cuando me doy vuelta mi señora me dice: ¿en qué estás pensando? Y yo le dije en que la voy a hacer hablar, porque quería que ella cuente la historia de su creador. Entonces me dio un lujito para hacer llevadero el trabajo, y entonces imaginé que alguien sentía caricias en su rostro, pero que después se fue dando cuenta que no eran manos, sino que eran pinceles, y cuando logra ve a su creador, que es Leonardo da Vinci. Así toma conciencia en el primer capítulo. De hecho, hablé con los de Planeta, y cuando ella habla, escribe en cursiva, yo escribo en imprenta, y
toma conciencia, entonces yo hago una bajada médica. La bajada médica es qué es la conciencia, los distintos tipos de conciencia, qué es el qualia, filosofía de la mente y varias cosas relacionadas con eso. En el segundo capítulo ella ya habla mucho más, sí, porque al intercambiar en mi narrativa, en mi fantasía, sí, claro, si bien todo lo que dice biográficamente es cierto, ella cobra vida y tiene nociones personales que siente sí, de su creador, sobre su creador, y al intercambiar el aire en el atelier de Leonardo se hace depositaria de su vida entera, la vida de Leonardo, y nos la empieza a contar. En cada capítulo nos cuenta desde su perspectiva femenina y como persona creada por él, sí. nos cuenta la historia de Leonardo y yo hago una bajada médica en cada uno de los capítulos. Porque la Gioconda existió. ¿Y quién era la Gioconda? La Gioconda, hay por supuesto que todo es enigma. Todo es enigma, claro, todavía. En Okay. Leonardo es muy lindo porque todo es enigmático. Pero hasta donde sabemos, formalmente, era Lisa Gerardini, la esposa de Il Giocondo, que era un comerciante de sedas se fue enriqueciendo en la época de los Medici, llegó a ser el proveedor de seda de los Medici, y la esposa, que no era ni una terrateniente, ni era una caudalada, no era una gobernante, ni una aristócrata, le pidió el Giocondo que la retrate. Él la retrata en una madera de álamo. Las pinturas generalmente no se hacían sobre el lienzo, esto es en madera y la madera es de álamo, y ahí es cuando yo siento que cobra vida. Y todo es misterio. Si vos la mirás a la Gioconda, sí, es misterio. Sí. Si vos mirás La Última Cena, es misterio. De ahí sí, el código da Vinci, y sí, si era Juan, si era María Magdalena, etc. Sí. Y eso a mí me dio como mucha herramienta, qué sé yo. En el segundo capítulo empieza a contar la vida de Leonardo y sus distintos perfiles psicológicos, mentales, lo que ella interpretaba de su creador. Sí. En el tercero ella se da cuenta que nunca tuvo parejas femeninas, sino parejas masculinas, tanto esporádicas como amorosas, como sí, verdadero amor. Y termina diciendo en su relato: me parece muy bien lo que hace lo que siente, nada ha cambiado en mí. Claro, bien. Y yo ahí hago toda una bajada médica de qué es el sexo, qué es el género, la identificación de género más que identidad de género, y qué es la orientación sexual. Sí. Él fue homosexual y llevó muy muy bien su homosexualidad, sí, a diferencia de otros, como por ejemplo el Miguel Ángel no lo llevó tan bien. Él lo llevó muy muy bien, o sea, de una forma muy... Si bien sufrió mucho cuando lo detuvieron por sodomía. A la edad de 24 años en Florencia había unos tamburos o buzones, sí, en los cuales la gente podía hacer denuncias anónimas y denunciar los homosexuales masculinos. Mirá. Se llamaba un grupo que se llamaban los hombres de noche. Los hombres de noche eran un grupo de 6 hombres casados, de buena familia, con hijos y acreditados socialmente, que eran los que iban a juzgar en definitiva y a detener a los homosexuales. Él fue detenido por tener relaciones con Santarelli, un hombre que brindaba sexo por dinero, sí, junto con otros más. La pasó muy mal en cárcel y zafó porque uno de los involucrados junto con él era allegado de la familia Medici. Y yo estoy convencido que él ahí cambió de carácter, se hizo más introspectivo, y que fue más difícil conocerlo en intimidad. Si vos lo invitases a Fa, sí, la pasarías bomba. Y la pasarías bomba porque era bueno, gentil, amoroso, sí, era muy dicharachero, contaba historias, era muy amable, se relacionaba con todos, era músico, sí, pero músico de que también era un luthier, porque fabricaba instrumentos, sí, musicales, sí, fabricó una lira que le regaló por indicación de los Medici a Ludovico Sforza, la, sí, vez que se va de Florencia a Milán, y él fabricó la lira y la tocaba. Dicen que cantaba muy muy bien, que, sí, tenía muy buena voz, y así te podría hablar un montón de cosas, sí, de lo que sentís cuando en algún momento, introducido en un personaje, tenés la sensación subjetiva y nunca demostrable de viajar en tiempo y espacio y conocer al personaje. Claro que sí. Es increíble, ¿no? Es divino lo que está contando, porque hacía muchas cosas, ¿no es cierto? Muchísimas cosas. Tampoco es que su obra como pintor hizo poco. Hizo, claro, poco, no sé si 22 obras, pide perdón a Dios, un Dios distinto, porque no iba a misa,
un Dios que él entendía, que supongo que era la naturaleza, el cosmos o la realidad de las cosas. Era inmensamente curioso y aprendía de la naturaleza, pero no, él mismo lo decía, mi primera maestra y mi gran maestra es la naturaleza, la observación de la naturaleza. Qué sé yo, se daba cuenta de qué alas movía antes la libélula al volar, cosas así. La mayoría de las cosas que imaginó fracasaron, casi toda su vida es de fracaso. Y, mirá. Sí, casi toda su vida es de fracaso, y de lo que es éxito, por eso seguimos hablando de él. Pero una cosa absolutamente fuera, fue cocinero. El libro de recetas tiene. Se corrió que había un libro, pero es un códice, un escrito falso que dio origen. Mira, yo no pensé es cierto, que era... pero sí tiene mucho que ver con cosas de cocina. Sí. Trabajó como mozo en Los Tres Chanchitos, que era un restaurante. Vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Más bien, me gusta, parece de acá, muy de acá. Sí, Los Tres Chanchitos era un restaurante que estaba justo entrando al Ponte Vecchio Viejo en Florencia. Sí. Y como se ve que le fue bien como mozo, lo pasaron a la cocina, pero empezó a cocinar cosas muy de avanzada, o sea, cosas con anchoas, con zanahorias, y los laburantes querían comer carne con polenta. Claro, dejate joder. Le fue muy mal. Andate a Palermo, le dijeron. Claro, pero hoy ganaría MasterChef. Sí. O sea, si viene, él hoy gana MasterChef. Después, Los Tres Chanchitos se incendia en una revuelta entre comensales, etcétera, se prende fuego, y él con su amigo Sandro Botticelli, que también estudiaba, y vivían juntos en lo de Andrea de Verrocchio, que es donde empezó a aprender y estuvo muchos años, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un restaurante. Entonces se van, le piden unas lonas a Verrocchio y hacen un restaurante donde se había incendiado Los Tres Chanchitos. Y dícese que hicieron una propaganda, un cartel en la puerta, esto te va a gustar, porque de un lado lo pintó como la propaganda del restaurante Sandro Botticelli y del otro lado Leonardo da Vinci anunciando su restaurante. Mirá la categoría. Y de esas cosas, porque podríamos hablar de psicobiología, pero de esas cosas tenés tantas. Vos decías, y con certidumbre, no pintó tanto. Lo que pasa que lo que pintó fue mágico, pero no pintó tanto. Cuando él se va de Florencia a Milán y quería acceder a la corte de Ludovico Sforza, fíjate lo que pasó. Y uno dice, claro, porque conocemos a él por pintor. Y cuando él cruzó llevaba una lira que fabricó él, la iba tocando. Fabricó una carretilla que daba vueltas con una rueda y con un sistema mecánico tomaba los kilómetros. Fabricó un odómetro, calculó el kilometraje entre Florencia y Milán, que es lo mismo que hoy dice Google Maps. Mira. Y llevaba un montón de cosas escritas, pero ni una sola obra de arte pintada. Y cuando tiene que convencer a Ludovico Sforza de que lo tome, que lo contrate, porque él vivía de mecenas, que tenía que laburar, cuando le envía una carta con 10 puntos. 10 puntos, porque él competía con un montón para entrar como ingeniero, como arquitecto. Entonces, 10 puntos escritos, 1, 2, 3, hasta el 10º. Entonces uno urbanista, otro fabricante de esto, otro de esto, otro de esto, hasta máquinas de guerra, y en el 9 poco menos dice, también sé pintar. Mirá lo que dijo el turro, también sé pintar. Ese era Leonardo. Era un provocador, era un seductor, utilizaba, en ese momento se usaban túnicas, batas largas, pero él era provocador, la usaba por las rodillas. Mirá. Sí, y llevaba, como muchos de los renacentistas, un librito para escribir siempre en el cinturón. Pero la diferencia es que él la usaba mucho. Entonces iba por la calle y pintaba personas. ¿Viste cómo vos cazás el piano ahí, te das vuelta, inventás algo? Él veía un rostro y le hacía la imagen. Y recomendaba después a sus seguidores en pintura que siempre pinten a las personas con carbonilla o sanguina, de color rojizo, es un material distinto, siempre a la tardecita cuando el sol cae, porque se ven más las arrugas, más los rostros. Y fíjate lo que es una foto sepia o una foto blanco y negro. Y él recomendaba eso para captar la emocionalidad. Mirá.
Era un hombre que captaba la emocionalidad y se precia de haber aprendido y comunicación no verbal por comunicarse con el hermano sordomudo de un amigo de él. Y la última cena, hecha en Milán, sí, está Jesús en el medio y sus seguidores, 6 a la derecha, 6 a la izquierda, y cada uno tiene una expresión emocionalmente diferente. Vos te centrás en Jesús, que tiene el mismo tamaño corporal de los otros, pero se ve más grande porque él le puso luz de fondo. Y él descubrió que en el centro de la perspectiva, donde estaba él, Jesús, trazando las líneas de perspectiva y con luz atrás, agranda el cuerpo. Y le puso una túnica azul del pigmento más caro, el lapislázuli. Sí. Y si vos lo ves, el rostro de Jesús no tiene ni dolor, ni miedo, ni sorpresa, y la boca entreabierta. ¿Qué quiso decir? Que era el único que sabía lo que iba a decir. Todos se sorprendieron porque dijo: alguien de ustedes esta noche me va a traicionar, pero él no tiene un rostro especial porque ya lo sabía. Y su boca está entreabierta porque estaba terminando de hablar. Y cuando vos ves a los 6 de la derecha, desde Bartolomé, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, Tomás, Tadeo, Judas y todos los demás, todos tienen una actitud corporal y entreves una emocionalidad distinta. Y esa fue la magia de Leonardo. ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Cómo funciona la cabeza de un creador que está constantemente con una gran libertad? No debe tener ningún tipo de prejuicio, pensando que nada lo detenía y que todo es posible en la cabeza de esa persona. Cuando vos estudias música, sí, a mí lo que más me impresionó el día que te conocí en Mitre era que vos hablabas, decías cualquier cosa y sacabas un tono, ponías música. Sí. Y ¿cómo hace este tipo? O sea, me impresionó. Sí. Ahora, cuando estudias música, vos utilizás una red mental, una red cerebral que se llama red de tareas. La red de tareas es el circuito neurobiológico que usás para una determinada actitud. Por ejemplo, si lees un libro, te estás concentrando, hay una red de lectura. Si tenés miedo, hay una red de miedo. Sí. Si tratás de acordarte de algo, es una red de memoria. Pero cuando no funciona ninguna red específica, y no funciona ninguna red específica, funciona una red que se llama por defecto o default. Por defecto o por default es una red que no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene secuencia temporal, y es cuando estás en babia, pero cuando estás en babia es cuando haces asociaciones que la lógica no frena. Ahí surge la creatividad. Cuando no te acordás un número de teléfono, el nombre de alguien, más te querés acordar y no podés. No, es peor. Cuando se te va y te despreocupás, empieza a funcionar la red por default. Y la red por default es la red en que aparece el eureka, porque unís cosas en el sueño. Y la mitad del tiempo de nuestra vida la pasamos en default, es decir, en red de no tarea específica. Y ese es el área creativa. Ahora, él muy probablemente tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y está ahí en el libro, pero por eso no terminaba muchas cosas que iniciaba. Ajá. Ahora, las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad muchas veces son muy inteligentes, pero aparte de eso, la red por default funciona más tiempo, porque están menos concentrados en algo. Okay. Eso alienta su creatividad. Aún para ir más lejos, las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen una capacidad mental que todos tenemos, pero muchos de ellos la tienen un poco más, que es la pareidolia. ¿Qué es la pareidolia? Lo digo primero técnicamente y después vas a ver que nos damos cuenta todos que es fácil. La pareidolia es formar en base a una imagen poco conformada o difusa una imagen mental en 3D más compleja. Ejemplo, ves, nos pasa a todos, por más que lo que haya dicho parece que confunde. Mirás una nube en el cielo y ves la cara de un animal. Claro. Eso es pareidolia. Y él la tenía mucho. El trastorno por déficit de atención tiene alta pareidolia en muchos casos. Claro. Pero también era disléxico. Tenía problemas de lectoescritura. Entonces, y la dislexia también tiene más pareidolia. Era altamente intuitivo. Y vos te das cuenta, estudiando algunas cosas de él, que tenía una enorme intuición. Y la intuición no es casualidad.
La intuición es la acumulación de conocimiento inconsciente acumulado. Cuando vos decís, tac, te vino. Vos decís, 10 personas en la vida te trataron mal y te cayeron mal. Sí. La número 1, la número 2, la número 3, hasta la 10. Y vos vas generando inconscientemente, Mex, un denominador común, que lo tenés guardado en el inconsciente. Te cae un número 11 y que te dice, este no me gusta, es porque encaja en tu conocimiento inconsciente. La intuición tiene explicación biológica. Okay. Y así es un montón de cosas. Claro. Espectacular. Y maravilloso, maravilloso. Te enamorás, ¿eh? Si te metés en el... Y sí. Te enamorás. Sí, igual que un Miguel Ángel. Zurdo, él, zurdo. Sí. Maradona zurdo, de escritura, sí, zurdo, Maradona zurdo. ¿Qué pasa el zurdo? ¿Por qué el zurdo es diferente? Bueno, te largo algún temita, por ejemplo. La Santísima Trinidad entonces era Miguel Ángel, él y Rafael. Los tres eran zurdos. Mira. ¿Sería casualidad? Maradona zurdo, Messi zurdo. Sí. ¿Es casualidad? La población de zurdos en el mundo, históricamente, incluso desde la prehistoria, por los dibujos que hay en las cuevas, etcétera, más o menos el 10% de los que nos están viendo y escuchando ahora son zurdos. Sí. El 10%, más o menos, entre el 8 y el 12. El 10%. Acá hay uno. Bueno, fíjate, acá hay dos nomás. Sí. Ya con solo empezar. Sí. Hay dos zurdos. Sin embargo, si le decís que levanten la mano en una escuela de artes plásticas, cerca de entre el 20 y el 30 son zurdos. Sí. Y ahí hay explicaciones de mayor interconexión interhemisférica, mayor integración mental. Bueno, hay algunas cosas que yo vuelco ahí que son producto del estudio y otras son conjeturas mías que trato de argumentar, pero que puedo estar equivocado, por supuesto. Él, al ser homosexual, si bien la sexualidad es y la orientación sexual es un continuo y todo es viable y todo está bien y todo es correcto y todo es normal, hay arquetipos masculinos y arquetipos femeninos. Sí. Aunque culturalmente esté cambiando, en el 1500 sin duda era así. Por eso estaban los hombres de noche y te arrestaban por sodomía. Sí, sí. Entonces, ahora, ¿qué capacidad tenía él? Y la capacidad de ambas cosas. De expresar la totipotencialidad del ser humano, tanto en el arquetipo ideal, generado, discutible, pero que puedo sostener, de lo femenino y lo masculino. Entonces él podía imaginar un arma de guerra, pero también pintar a la Gioconda. Yo creo que tenía tantas aptitudes, aparte de que era un tipo que disfrutaba la vida. Casi todo lo que hizo, viste, cualquiera que ahora googlee inventos de Leonardo y vea todos los dibujos, nada de eso se hizo. Los estudios anatómicos de Leonardo son estudios que hizo él gratis, y lo de los inventos también. Casi todo lo que hizo, lo hizo porque le gusta, porque amaba lo que hacía. Describió el por qué cierra en cada latido la válvula aórtica, que es la válvula que está entre el ventrículo izquierdo del corazón y la arteria aorta, la describió en 1503. Y yo ahora te voy a decir una especulación mía, en 1503. Ahora, en la década del 90, ahora, hace poquitito, en la Universidad de Oxford se descubrió que lo que él dijo era cierto. Creo que se le mezclaban en la cabeza, y ahora, 2 puntos, abro comillas, conjetura mía. A él le gustaban los rulos. Ajá. Le gustaban los hombres con rulos. Y la Gioconda tiene pelo lacio, como ella. Pero a partir de los hombros, él le empezó a poner rulos. Ajá. Vos le buscás rulos a él, lo tienen todo. Por ejemplo, estudió hidrodinamia, el movimiento de las aguas, y describió el movimiento de las aguas porque son rulos, son vórtices. Cuando describió por qué cierra la válvula aórtica, es porque se forma un rulo de sangre hemodinámica, en el movimiento de la sangre, en la hemodinamia. Son rulos. Cuando sufrió depresión en sus últimos años, pinta las imágenes del diluvio y son rulos. Porque son vórtices, vueltas, no hay líneas olas, rectas, no hay líneas rectas, son rulos. Él se enamoraba de los rulos y le encontraba sentido a los rulos. En su vida entera, en su creatividad. Por eso yo ahí pongo que ella, la Gioconda, siente lo que después eran pinceladas, pero casi nunca rectas, siempre curvas por los rulos. Qué bueno, es verdad, ¿no? Hay claro, el zurdo,
Acá hay dos zurdos. Fíjate que acá nomás. No, pero ya hay dos. Pero digo, era como algo peligroso el creativo, ¿no es cierto? Había algo, porque al zurdo cuántas veces se lo castigaba en otra época para que escriba con la derecha, claro. Y la ataba en la mano y no sé qué cosa, y tenía que la obligación, porque está todo hecho, el mundo está hecho para derechos. Exacto, para ¿sí? diestro, sí. Y donde todo... Diestro. Diestro y siniestro. Claro. Pasa que tuve la suerte de ir aparte de hablar con el curador de la Gioconda, fui al castillo de Clos-Lucé, que es cerca de Amboise, del castillo de Amboise de Francisco I, a unos 250 kilómetros de París, que es donde murió Leonardo. Y ahí empecé a escribir con la izquierda. Yo hoy escribo bastante con mi mano izquierda. Mira. Empecé a hacerlo ahí y ahora te puedo comentar por qué, pero... cuando vine a Buenos Aires me compré una tijera para zurdos, una lapicera para zurdos, un bloc de hojas para zurdos y un cuchillo para zurdos. Sí. Y si el que es diestro empieza a usar eso, te das cuenta lo distinto que es algo zurdo. Total. Una tijera para zurdos, para empezar los dedos te entran distinto. Sí. O sea, el calce sí, porque hay lapiceras que son para diestros y zurdos. Lapiceras no, de tijeras. Sí. Entonces es lo mismo. Pero cuando hay específico para zurdos o para diestro, la mano encaja distinto. Y el filo encaja distinto. De manera que vos de arriba ves dónde corta realmente el papel o el cuchillo. Sí. Y no es lo mismo si el filo está para un lado o para el otro. Claro. Entonces no es lo mismo para un diestro que para un zurdo. Claro. La lapicera no lo es. Él escribía de derecha a izquierda, pero eso no es nada novedoso. Novedoso para él, que era un florentino, que nació en Anchiano, a 2 kilómetros de Vinci. Escribía de derecha a izquierda, pero la mitad del planeta escribe de derecha a izquierda. Los árabes, los hebreos escriben de derecha a izquierda. Pero él escribía con las letras al revés. Vos, para poder leer, y acá viene mi conjetura, tenías que poner un espejo, que se llama lectura especular. Es el único personaje en la historia que escribía de ese modo. Algo tenía que tener en el mate. Y sí. Yo creo que él provocaba su mente. Sí. Y provocaba su hemisferio contralateral. Cuando nosotros atendemos a un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, suponete que si yo tengo un accidente cerebrovascular en mi hemisferio cerebral izquierdo, voy a perder la movilidad de mi mano derecha. Él era zurdo. Quiere decir que para mover su mano, el hemisferio dominante era el derecho, porque es contralateral. Yo creo que él provocaba su mente del mismo modo que nosotros hoy hacemos rehabilitación cerebrovascular, movilizando las áreas neuronales que normalmente no usabas. Sí. Y yo creo que él era tan inteligente que dijo: voy a usar mi otro cerebro. Es decir, como me cuesta escribir con la mano derecha, porque soy zurdo, voy a empezar a hacerlo con la derecha. Y de hecho, usó bastante la mano derecha. Y de hecho, tenemos las huellas dactilares de Leonardo. En sus obras están, Bucetich le haría una cosa dactilar. Mira. Porque él no solamente usaba el pincel, sino que arrastraba el óleo muy bajamente pigmentado con sus dedos, sobre todo con su pulgar. Mira. Entonces tenemos las huellas. Impresionante. Deben comprarse este libro, maravilloso, porque es meterse en la cabeza de esas personas que admiramos tanto y tratar de entenderlo. Y es maravilloso cómo cuenta y cómo es cómo cuenta. eso, el tema de la creatividad, que a veces uno lo tiene vedado, también tiene que ver la educación, un montón de cosas en que uno no se permite hacerlo. Pero indudablemente el carácter de Leonardo hacía que el tipo vaya para adelante, y eso también es fundamental, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Sí, tenía proyecto. Claro, tenía algo que crees y lo llevas, porque inmediatamente la sociedad o el ámbito que está te es vedado, sea por la religión, sea por nuestra cultura, lo que sea. No puede ser eso, estás en el camino del mal, tenés que hacer y descubrir el porqué y todo eso, así que por eso hay que comprar este libro, La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Gracias, Daniel. A vos, para todos ustedes. Gracias. Gracias, sí. Maravilloso. Está acá en casa, el señor López Rossetti. Sí. Y sí.
No, porque es maravilloso. Es un gran divulgador de la medicina, que hay pocos, yo conozco a él nomás, que es maravilloso llevarte a entender eso y hay que tener un don y lo tiene, por supuesto. Gracias, Daniel. Vos tenés tu don. Ahí está, bien, los dos con los dones. Ahí está. Ahí vamos, no nos peleamos. Vamos a un long play, siendo las 11:40.